Me encontraba en la cocina de nuestra casa en Palo Alto, con 6 meses de embarazo, sosteniendo entre mis manos una nota que acababa de escribirle a mi esposo. Mi corazón latía con fuerza, y mis dedos temblaban al aferrarse al papel. Así era nuestra forma de comunicarnos: palabras escritas, gestos, lenguaje de señas, toques suaves y miradas cómplices. Richard era sordo. Eso creía. Siempre había asumido que su pérdida de audición se debía a un accidente de motocicleta ocurrido 5 años antes de que nuestras vidas se cruzaran. Durante más de 1 año y medio, esa creencia había sido mi realidad. Leía la nota con el hombro hacia él, tan cerca que podía sentir su aliento rozando mi cuello, cuando de pronto habló con una claridad que me heló la sangre. Margaret, tengo que decirte algo. El papel se me escapó de las manos y cayó al suelo con un ligero revoloteo, como si el tiempo hubiera decidido detenerse. Richard, mi esposo sordo, acababa de hablar. Permíteme retroceder. Déjame explicarte cómo llegué a ese instante, en esa cocina, mientras todo lo que conocía parecía desmoronarse a mi alrededor. Ahora, con 68 años, entiendo que algunas historias merecen contarse desde su inicio, incluso si el comienzo duele recordar. Era 1991, tenía 32 años y todavía estaba soltera, trabajando como arquitecta junior en un despacho pequeño en San Francisco, viviendo en un modesto estudio que apenas podía costear. Cada domingo, mi madre llamaba puntualmente, y de alguna manera, cada conversación siempre terminaba girando en torno a lo mismo: mi soledad y la urgencia de que encontrara un hombre. Tu hermana Catherine está esperando otro bebé, decía. Eso hace 3 nietos más. 3, eso es maravilloso, mamá, respondía yo, con la mirada fija en la ventana por donde la neblina cubría la bahía. No entiendo por qué sigues esperando. No te haces más joven. Los hombres no buscan casarse con mujeres de 30 y tantos que. Mamá, debo irme, tengo trabajo pendiente, traté de cortar la conversación. Pero ella persistía, con una energía inagotable. Y si soy honesta, tras años de trabajo, esfuerzo y ver cómo mis amigas encontraban pareja, me sentía sola. Mis días terminaban en un departamento vacío, mientras mis colegas se retiraban temprano para los partidos de fútbol de sus hijos. Yo me quedaba hasta tarde, sola, cumpliendo con plazos interminables. Fue entonces cuando mencionó a Richard Hess. Es hijo de Dorothy Hess, ¿recuerdas a Dorothy? Estaba en mi club de lectura. Su hijo tiene su propia empresa de software, muy exitosa, y es un hombre listo para asentarse. Mamá, no voy a otra cita a ciegas. Esto no es una cita común. Él es especial, Margaret. Tuvo un accidente hace algunos años, perdió la audición. La forma en que pronunció esas palabras me hizo detenerme un instante. Es completamente sordo, pero se ha adaptado maravillosamente. Lee los labios, sabe lenguaje de señas. Su madre dice que sigue siendo encantador, solo que más silencioso. Muchas mujeres no lo aceptarían, pero pensé que tú podrías. Siempre has sido paciente, comprensiva. No escuché la manipulación, sino la promesa de algo distinto: un hombre que no me juzgaría por mi edad, por estar soltera, que valoraría mi esfuerzo por aprender su lenguaje, y que quizá, gracias a su discapacidad, me vería por quien era y no por lo que no era. Está bien, dije finalmente. Una cena. Richard era todo lo que mi madre había prometido y más: alto, con cabello oscuro con leves canas, ojos marrones que seguían cada movimiento de mis labios, trajes impecables, coche propio y un puesto respetable en el mundo tecnológico de Silicon Valley. Nuestra primera cena fue en un elegante restaurante italiano en San José. Había estudiado algo de lenguaje de señas en 2 semanas, practicando frente al espejo, pero Richard hacía que todo pareciera fácil. Llevaba una libreta y un bolígrafo, y cuando mis señales fallaban, escribíamos de ida y vuelta como adolescentes pasándose notas. Tu madre habla de ti constantemente, escribió. La arquitecta brillante, la obstinada que no se conforma. Reí con vergüenza, y él continuó. La verdad es que no exageró nada. Comenzamos a salir. Caminatas por la playa, cenas,
películas, tomados de la mano en la oscuridad mientras yo leía los subtítulos. Aprendí lenguaje de señas de verdad con clases nocturnas. Richard me corregía suavemente, sus dedos cálidos sobre los míos, enseñándome a afirmar amor, mañana o hermosa. Su madre nos acogía los domingos, viéndonos comunicarnos a través de la mesa con lágrimas en los ojos, impresionada de que Richard hubiera encontrado a alguien dispuesto a adaptarse a su mundo. Me hablaba del aislamiento de Richard tras el accidente y de Julia, su exnovia, incapaz de lidiar con su sordera. 8 meses después, Richard me propuso matrimonio, escribiendo en la arena al atardecer: ¿quieres casarte conmigo, Margaret? Lloré y firmé con señas: sí, sí, sí. El anillo, un diamante magnífico, me hizo sentir la mujer más afortunada del mundo. Nos casamos 3 meses después en una ceremonia íntima en el Valle de Napa, con un intérprete de lenguaje de señas. Había encontrado a mi compañero, alguien que me veía de verdad y se comunicaba con intención en cada gesto y palabra. Aquella noche de bodas, esperaba escuchar su voz. Pero Richard permaneció en silencio. Aún así, me sentí amada y completa. Nos mudamos a una casa en Palo Alto, con patio y oficina para mis planos. La empresa de Richard prosperaba, y yo reduje mis horas en el despacho. 4 meses después de casarnos, descubrimos que estaba embarazada. Su alegría fue absoluta, me sostuvo, me abrazó, y firmó con cuidado: serás una madre increíble. El embarazo fue difícil, cansancio extremo, náuseas constantes. A los 5 meses dejé mi trabajo. Richard apoyó cada decisión, y Dorothy celebraba cada momento. Mientras doblaba bares y sentía al bebé moverse, pensaba en cómo nuestra vida había cambiado, una mezcla de amor, desafío y adaptación constante. Era una rutina tranquila hasta aquella noche. Preparaba la cena, pollo a la parrilla y verduras, cuando levanté la nota para preguntarle por el vino, y él se acercó. Margaret, necesito decirte algo. La nota cayó de mis manos. Mi vientre chocó contra la encimera. Richard estaba frente a mí, mirándome con esos ojos que lo decían todo. Sus ojos marrones me miraban fijamente, su boca se movía y, por primera vez, escuché sonidos. Sonidos claros, voces humanas, palabras que llenaban el aire. Margaret, dijo con calma, nunca fui sordo. Sentí que mi mente se colapsaba. No podía comprender lo que oía. Mi esposo, el hombre que había vivido conmigo durante casi 2 años creyendo que era sordo, estaba hablando. Acababa de revelarme que todo había sido una farsa. Puedo escucharte perfectamente, continuó. Todo este tiempo he escuchado cada palabra, cada susurro, cada sonido que pasaba a mi alrededor. Su voz era profunda, medida, con un timbre que me resultaba extrañamente familiar, como si siempre hubiera estado allí, escondida, esperando el momento de aparecer. Mis piernas temblaron y me apoyé en la encimera para no desplomarme. El bebé pateó con fuerza, reaccionando a la ansiedad que me inundaba. ¿Qué quieres decir? Mi voz apenas salió. Richard levantó las manos con un gesto que antes habría parecido tranquilo, pero que en ese momento me pareció amenazante. Escúchame, dijo. Hay algo que necesito explicarte. No eres sordo, susurré, intentando afirmar la realidad frente al absurdo que me rodeaba. Nunca lo fui. Su voz sonaba tranquila, como si hablara de un hecho natural, no de un engaño monumental. El accidente de motocicleta no fue lo que creías. Tuve un accidente leve cuando tenía 19 años, solo raspones. Nada serio. Nada que afectara mi audición. Me sentí flotando fuera de mi propio cuerpo, observando una escena que parecía irrepetible, irreal. Cada palabra que salía de su boca golpeaba mi corazón. Me has estado mintiendo, dije finalmente, con un hilo de voz, durante casi 2 años. No es exactamente una mentira, dijo con rapidez. Fue una prueba. ¿Una prueba? La palabra se me atragantó en la garganta. Mi madre pensó que yo necesitaba a alguien que me amara de verdad, continuó sin pausa. Después de que Julia me dejó, estaba destrozado.
Mi madre dijo que necesitaba encontrar a alguien que me aceptara por quien soy, no por mi dinero, ni mi posición, ni mis logros. Alguien paciente, alguien capaz de quedarse cuando las cosas fueran difíciles. Sus palabras se precipitaron, atropelladas, como si llevara meses conteniendo todo esto. Por eso fingí ser sordo, confesó. Cualquier mujer que se frustrara con la barrera de comunicación o no quisiera aprender el lenguaje de señas, no era adecuada para mí. Pero alguien que lo hiciera, que perseverara y permaneciera a mi lado, era especial. Y esa persona fui yo, dije con voz apagada. La elegida. Qué fantástico para ti, Rachel. ¿Tu madre lo sabe? Preguntó, con un momento de duda que revelaba su conciencia tardía. Dios mío, susurré, instintivamente tocando mi vientre. Ella sabía todo. Las lágrimas fingidas, la gratitud, cada gesto dramático que tú creías que me engañaba, todo era un teatro. Mis palabras se convirtieron en un grito que llenó la cocina. Me engañaste. Me hiciste aprender un idioma completo. Dejar mi trabajo. Reorganizar toda mi vida. Y estás esperando que acepte esto porque, ¿qué? Porque fue un experimento de tu madre. No abandonaste tu vida, dijo. Elegiste aprender. Elegiste estar conmigo. Elegí algo que creía real. Creí que mi esposo era sordo. Grité, dejando que el dolor se filtrara. Creí que estaba ayudando, que estaba siendo solidaria, que estaba siendo una buena esposa para un hombre con una discapacidad. Pero no hay discapacidad. Todo era un engaño. Su rostro se tornó pálido, y yo sentí una mezcla de ira y tristeza que amenazaba con consumirme. Eso no es justo, murmuró. ¿Justo? Repliqué. Aprendí un idioma por ti. Dejé mi trabajo por ti. Estoy embarazada de tu hijo. Y todo fue una mentira, un experimento para ver si era lo suficientemente paciente, lo suficientemente obediente para tu teatro familiar. Rachel salió de la casa, cerrando la puerta tras de sí. La cocina quedó en silencio, con el olor del pollo a la parrilla quemándose y mi mundo fragmentado en 1000 pedazos. No recuerdo haber dormido esa noche. Llamé a mi hermana Catherine entre sollozos, y ella vino de inmediato. Me encontró sentada en el suelo, rodeada de libros de lenguaje de señas arrancados, repitiendo, nunca fue sordo. Nunca. Intenté llamar a mi madre. Su voz, alegre y despreocupada, me heló. Margaret, querida, ¿qué sucede? Preguntó. Richard no es sordo. Todo fue un engaño de ustedes dos. Cuelgo el teléfono y lo lanzo contra la pared. Ustedes lo sabían todo este tiempo. Catherine se quedó conmigo. No podía enfrentarme a Richard, ni a Dorothy, ni a mi madre. Me sentía atrapada en un matrimonio que nunca existió, en un engaño que robó meses de mi vida, mi trabajo y mi confianza. Las llamadas, las cartas, los intentos de reconciliación, todo lo ignoré. Era un duelo. Lloraba por el hombre que creí conocer, por la relación que pensé tener, por el futuro que me habían robado antes de que pudiera siquiera existir. Cada gesto, cada sonrisa compartida, cada palabra escrita en ese tiempo parecía teñida de mentira. Catherine me observaba con preocupación. No comes, no duermes, dijo con suavidad. Esto no es bueno para el bebé, Maggie. Debes decidir, hablar con él, aunque no sepas qué quieres. Tenía 33 años, 6 meses de embarazo y la certeza de que mi vida, tal como la había conocido, se había desmoronado. La terapeuta que Catherine encontró para mí, la doctora Patricia Chan, escuchó mi historia durante horas, sin interrumpir, con calma. Eso es una traición profunda, me dijo al final de nuestra primera sesión. Asentí, dejando que las lágrimas fluyeran. Todo el pasado, toda la confianza que había depositado en Richard, había sido un edificio construido sobre arena movediza. Y yo debía decidir si lo reconstruiría, o si simplemente dejaría que todo se hundiera. ¿Cómo te sientes respecto a todo esto? Preguntó la terapeuta. A veces parece que has estado participando en un experimento sin saberlo. Asentí, porque eso era exactamente lo que sentía.
Todo mi matrimonio, mi embarazo, mi vida reciente, habían sido como estar atrapada en un juego cruel, diseñado por otros. La doctora Chen asintió con comprensión. Tienes razón, dijo. Entraste en una relación bajo falsos supuestos. Tus límites y tu consentimiento fueron violados. Finalmente, alguien que entendía. Ahora necesito que pienses en algo con sinceridad, continuó. Antes de casarte con Richard, durante los meses en que salías con él, ¿lo amabas de verdad? Sí, respondí sin dudarlo. Por eso me casé. Y dime, ¿qué te hacía amarlo? Me detuve un momento. La verdad era complicada. Porque era atento, amable y sordo, dije al principio, pero luego corregí. No, no era eso realmente. La doctora inclinó un poco la cabeza. Exactamente. Lo que amaste probablemente no fue la persona real, sino la versión que fingía ser. Ese hombre silencioso, que siempre escuchaba, que parecía paciente y considerado porque la vida le obligaba a hacerlo, esas cualidades no eran totalmente suyas. Fueron un reflejo de la situación que creó, de la fachada que mantuvo. Me senté en silencio, dejando que sus palabras calaran. Me había enamorado del silencio, de la falta de juicio, del hombre que parecía perfecto porque no podía hablar. ¿Me había enamorado de la ilusión más que del hombre real? Aún así, mintió, dije finalmente. Sí, admitió la doctora. Y eso no se justifica. Pero la pregunta ahora es, ¿qué quieres hacer con todo esto? Pensé en mi vientre de 7 meses, en los tobillos hinchados y la incertidumbre que sentía cada día. Mis ahorros estaban casi agotados, dependía de Catherine para todo, y aceptar dinero de Richard significaría avalar todo el engaño. No sé si puedo confiar en él otra vez, dije, dejando que la honestidad pesara en el aire. Es natural, dijo ella. Reconstruir la confianza después de algo así es difícil, pero no imposible. Solo funciona si ambos están comprometidos, completamente. ¿Comprometidos a qué? Pregunté. A ser brutalmente honestos. A ser transparentes. A asumir responsabilidades y dedicar tiempo, mucho tiempo, a reconstruir lo que se rompió. Pensé en eso mientras volvía a la casa de Catherine. El bebé dio una patada y sentí su fuerza contra mi mano, recordándome que debía decidir no solo por mí, sino por él también. Richard asistió a la sesión la semana siguiente. No lo veía desde hacía un mes y parecía deshecho, pálido, ojeroso, su traje arrugado. Intentó comenzar con señas, pero lo detuve. No. Hoy no habrá señas, dije con firmeza. La doctora estableció reglas claras, yo podía preguntar cualquier cosa, y Richard debía responder con completa honestidad. No podía abandonar la sesión hasta que terminara y ambos teníamos que comprometernos a regresar. ¿Por qué me hiciste esto? Pregunté, la voz cargada de frustración. Richard miró al suelo, respiró hondo y dijo. Porque soy un cobarde. No estaba preparada para eso. ¿Cobarde? Sí, continuó. Después de que Julia me dejó, no fue solo porque yo no fuera romántico. Es que siempre he sido torpe con la gente. Las conversaciones superficiales me agotan, las reuniones sociales me intimidan. Fingir que era normal me parecía imposible. Entonces decidí no decir nada. Fingí ser sordo. Así nadie notaría mis defectos, nadie pensaría que soy raro. ¿Y yo qué era en todo esto? Pregunté, con un nudo en la garganta. Tu compañera perfecta para esta farsa, admitió. Alguien que podía adaptarse, aprender, perdonar. Pero me equivoqué. Te usé, y eso fue egoísta. Quise gritarle, golpearlo, llorar, pero solo respiré hondo. Sí, dije finalmente. Fuiste egoísta y cobarde, y me robaste casi 2 años de mi vida. Lo sé, dijo con sinceridad. Y si alguna vez quieres regresar a tu carrera, te apoyaré en todo. Ahora no puedo, contesté. Estoy a punto de tener un hijo. Entonces después, cuando estés lista, haré todo lo posible para ayudarte. Fuimos a terapia semanalmente.
Richard respondía a todas mis preguntas con honestidad. A veces lo veía sonreír cuando cometía errores con las señas, y eso era lo único que me recordaba que aún podía ser humano, incluso después de la traición. Finalmente, a los 8 meses, regresé a nuestra casa en Palo Alto, no a la de Catherine. Pero puse reglas, él dormiría en otra habitación. No vivíamos juntos como pareja, solo coexistíamos mientras yo decidía si podía perdonarlo. El bebé llegó 3 semanas después, una niña sana y perfecta. La sostuve por primera vez y al mirar a Richard, lo vi llorando, con la emoción visible en su rostro. «Es increíble», susurró. «Es nuestra», dije. Clare cambió todo, aunque no de inmediato. La rabia, la incertidumbre y el miedo a confiar de nuevo persistían, pero ella necesitaba a ambos. En las primeras semanas, entre tomas nocturnas, llantos y pañales, Richard estuvo ahí, aprendiendo a ser padre, paciente, presente, intentando enmendar los errores de su pasado. Seguimos con terapia, incluso llevando a Clare en portabebés durante las sesiones. Richard trabajaba en sí mismo, enfrentando la infancia que lo había moldeado para mentir y manipular. Cuando finalmente me reuní con Dorothy, ella parecía más frágil, menos segura, y pidió disculpas. Intentó justificar sus acciones como preocupación por Richard, pero yo tenía que establecer límites claros. Si quieres ver a tu nieta, necesitas entender que no soy la nuera sumisa que esperabas, dije con firmeza. No habrá más manipulaciones. Dorothy asintió, incómoda pero consciente de la verdad. Por primera vez, sentí que, aunque el daño no desaparecía, había un camino hacia algo más real, algo que nosotros mismos elegiríamos construir. Finalmente conseguí una terapeuta y comencé a trabajar en los problemas de control que Dorothy siempre parecía imponer. No resolvió todo, y nunca llegamos a ser cercanas, aún así, logró que las reuniones familiares fueran menos tensas, más tolerables. Mi madre fue un desafío distinto. Seguía insistiendo en que solo quería ayudar, que no comprendía del todo el alcance de lo que Richard había hecho. Con el tiempo, nuestra relación se volvió cordial, pero algo entre nosotras se rompió para siempre, una grieta que nunca sanó por completo. Richard y yo tuvimos otro hijo 3 años después de Clare, un niño al que llamamos Benjamin. En medio del caos de 2 niños pequeños, noches interminables, montañas de ropa sucia y pañales apilados, fuimos encontrando un rumbo, un amor que era distinto al que había imaginado a los 32 años. No un cuento perfecto, sino algo desordenado. Complejo, real y honesto. En nuestro 10º aniversario renovamos nuestros votos. Una ceremonia sencilla, solo nosotros, los niños y unos pocos amigos íntimos. Esta vez no hubo intérprete ni señas, solo palabras, habladas, llenas de intención y de verdad. Prometo nunca ocultarte nada, dijo Richard, con la voz firme. Incluso cuando sea incómodo, incluso si me hace quedar mal, incluso si me asusta. Prometo seguir eligiéndote, respondí. Incluso en los días difíciles, incluso cuando me sienta herida, incluso cuando sería más fácil irme. Han pasado casi 3 décadas desde entonces. Ahora tenemos 68 y 65 años. Clare está casada y tiene 2 hijos maravillosos. Benjamin está comprometido y lleno de planes por delante. Y nosotros seguimos aquí, todavía reconstruyendo, todavía aprendiendo a elegirnos cada día. No ha sido un camino fácil. Hay mañanas en las que todavía siento la sombra de la traición, días en que lo miro a través de la mesa del desayuno y recuerdo aquel instante en la cocina, cuando mi mundo se desmoronó. Me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera decidido marcharme, empezar de cero, si nunca lo hubiera perdonado. Pero luego pienso en la boda de Clare, el año pasado, y veo a Richard caminando a nuestra hija por el pasillo con lágrimas en los ojos. Pienso en Benjamin llamando a su padre para pedirle consejos sobre los anillos de compromiso. Pienso en las tardes tranquilas en nuestro porche, la mano de Richard entrelazada con la mía, hablando de todo y de nada. Ahora hablamos de verdad, de emociones, de miedos, de errores pasados, del futuro y del presente caótico. Hablamos de una forma que nunca pude con el hombre silencioso que pensé que era. Y entendí algo que la doctora Chen me había insinuado hace años.
tal vez me enamoré de la versión de Rachel que fingía ser, no del hombre real. Y tal vez él también se enamoró de la idea de mí, la mujer paciente, comprensiva, que aceptaría su fachada. Pero tuvimos la oportunidad de encontrarnos de verdad, de vernos y aceptarnos tal como somos. Y elegimos amar a las personas reales que éramos, con todos nuestros defectos y complicaciones. ¿Valió la pena? No siempre. Algunos días sí, otros no. Pero esta es mi vida. La que elegí, la que sigo eligiendo, con todo su desorden, su dolor y sus alegrías. La vida que construimos, imperfecta, compleja y auténtica, juntos.